Adelante. Doctora, la escuchamos. Amigas, amigos, diputados, diputadas que nos acompañan, alcaldes, alcaldesas, compañeros del Gobierno de México, de este gabinete histórico, a todos los que están aquí, presidentes municipales de Neza. Estoy aquí como ciudadana, pero también como jefa de gobierno. Fui electa el 1 de junio del 2018 para encabezar desde la ciudad un gobierno que acabara con la corrupción, el despilfarro, los privilegios de los altos gobernantes, un gobierno para destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. Ese es mi mandato y fui electa de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Caminamos con millones de mexicanos y de mexicanas por décadas para hacer de México un país más igualitario, democrático, un México con bienestar y con justicia. Tenemos un mandato popular porque desde el 1 de junio de 2018 el gran protagonista del cambio verdadero es el pueblo de México. Y ese pueblo dijo en aquel momento, basta. Dijo basta de que el gobierno y los recursos públicos le sirvieran a un pequeño grupo que saqueó a la nación. Dijo basta el pueblo de México de que gobernantes llenos de lujos, frivolidades y privilegios se llenaran las bolsas mientras el pueblo se mantenía en la pobreza. El pueblo de México dijo entonces, basta, basta de robar, basta de fraudes electorales, basta de rescatar a los de arriba y de empobrecer a los de abajo. Mucho ha cambiado nuestro país en 3 años. Se acabó el poder del dinero como forma de gobierno. Terminó el vergonzoso periodo neoliberal, donde saquearon los recursos de la nación y profundizaron la desigualdad. Terminó el periodo de la corrupción de cuello blanco. Y eso es lo que añoran. Pero el pueblo dijo, basta. Y por eso no podemos olvidar. Se empeñaron durante décadas de desmantelar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. El primer golpe lo dio Salinas de Gortari. Inició el proceso de privatización ilegal del sector energético. Zedillo privatizó los ferrocarriles, hizo el Fobaproa y trató de privatizar el sector eléctrico. Por cierto, hubo alguien que salió a las calles en aquella época, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por eso Calderón desmanteló la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Fox, ¿se acuerdan de Fox? Aumentó la generación privada
Y Calderón encabezó una nueva ola, pero también se topó con la movilización del pueblo. Allá estuvimos, las Adelitas, defendiendo el petróleo. Aún así, entregó contratos ilegales a empresas transnacionales. Pero fue en el 2013 cuando dieron el golpe de la reforma energética. Por cierto, con cañonazos de dinero. Y ahí también estuvimos oponiéndonos, defendiendo los recursos del pueblo. Por cierto, también en un momento difícil para nuestro presidente. ¿Qué provocó esa reforma del 2013? La destrucción casi de Comisión Federal de Electricidad, contratos leoninos e incluso ilegales, como los de autoabastecimiento, la falta de planeación, el riesgo de los sistemas de transmisión, tarifas altas para el pueblo, para subsidiar tarifas bajas a unos cuantos privilegiados. Ahí tienen, mientras en los hogares se paga un precio, en las tiendas OXXO pagan menos. Y todo subsidiado por el pueblo de México, por no pagar lo que deben, por el uso de las líneas de transmisión. La reforma del 2013 generó también impedimento para que la Comisión Federal de Electricidad y sus hidroeléctricas pudieran generar energía, incluso a costa de inundar el sureste. Preferían que los grandes transnacionales siguieran generando electricidad a costa incluso de la inundación de Villahermosa. Eso es lo que representa la reforma del 2013. Dividieron a CFE en pedacitos para hacerla difícil de operar y decían que había competencia y solo produjeron privilegios. A consecuencia de este desorden que provocó la reforma del 2013, la CFE pierde miles de millones de pesos cada año. El sistema eléctrico pierde robustez y una planeación ordenada. Aún así, la CFE del presidente Andrés Manuel López Obrador está invirtiendo en nueva generación y atendiendo emergencias. Mientras en Estados Unidos tardaron semanas para resolver un problema del gas, aquí CFE en 2 días lo había resuelto. Se preguntan de dónde saldrán los recursos si hay reforma eléctrica. Pues precisamente de los miles de millones que le quitaron a Comisión Federal de Electricidad. Está más que demostrado que el modelo neoliberal no funcionó. Lo acabó de demostrar la pandemia y menos ha funcionado en el sector energético. Ahí tienen Europa fortaleciendo nuestros argumentos, dándonos la razón, porque las mentiras no construyen historia. España, Francia, Alemania, hablando de fortalecer el sector eléctrico y energético estatal, de control de precios, de soberanía energética, han de ser populistas. Macron, Sánchez, no, lo que pasa es que el modelo neoliberal acabó con los sectores energéticos y por eso el pueblo de México en 2018 dijo basta. Y se puede otro camino, sí se puede. Es lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, acabar con esa injusticia y fortalecer
a la Comisión Federal de Electricidad, 46% para la generación privada y 54% para Comisión Federal de Electricidad. Fortalecer la planeación, el control de CFE sobre los recursos y el sector eléctrico nacional. Porque sin electricidad no hay otros derechos, sin electricidad no hay educación, no hay salud, y entregarle el sector energético nacional a las transnacionales sería como voltear la cara al pueblo de México. Regresar al Estado, la planeación del sector garantiza tarifas bajas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Se ha dicho que la reforma es en contra del medio ambiente. ¡Falso! Que no habrá certidumbre para la inversión. ¡Falso! Que se viola el tratado con Estados Unidos y Canadá. ¡Falso! ¿Qué ganamos con la reforma del presidente López Obrador? Soberanía, bienestar, futuro, esperanza. ¿Queremos energías renovables? Por supuesto que sí, pero sin el saqueo de las tierras de los campesinos. ¿Queremos energías limpias? Por supuesto que sí, pero no a costa de subsidiar la transmisión a las grandes transnacionales. Votar la reforma eléctrica del presidente López Obrador es fortalecer nuestra soberanía, nuestro futuro como nación, garantizar la transición energética. Por eso les propongo que desde aquí les demos un aplauso a todos los legisladores que van a votar el sí a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. El llamado a todas y a todos los legisladores es a que hagan historia, a que hagan historia como lo hicieron los de 1857, los de 1917, los de 1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás, independientemente del partido político, legisladores, dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos a un nuevo capítulo, acorde con los nuevos tiempos, no solo de México, sino del mundo entero. Estoy segura que el pueblo de México lo recordará y pondrá en el lugar de la historia que les corresponde en estos tiempos de transformación, que mira a las presentes y a las futuras generaciones con una esperanza en el porvenir. Cumplamos nuestro compromiso con la historia y anunciemos al mundo, como lo dijo don Jesús Silva Herzog al abanderar el primer barco de Pemex: aquí estamos hoy, como hemos estado ayer, como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses del pueblo de México. Ahora también quiero hablar de algo más, aunque se molesten los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Porque no podemos olvidar que el desmantelamiento de la industria eléctrica
y de la industria petrolera se dio con el fortalecimiento del autoritarismo y la antidemocracia. ¿Cómo llegó Salinas al poder? Con fraude. ¿Quién puede olvidar cómo trataron de evitar que Andrés Manuel López Obrador participara en la elección del 2006? ¿Se acuerdan del desafuero? No se nos olvida. Y ahí tienen a Calderón, hablando todos los días en contra del presidente. Y dicho por él, ¿cómo llegó al poder? Haiga sido como haiga sido. Un presidente que llegó con un fraude electoral, que puso la seguridad del país en manos de un delincuente, que abrió las puertas de Iberdrola y luego se fue a trabajar con ellos, que prometió una refinería y ¿saben lo que nos dejó? Media barda, ni siquiera completa. Y en 2012 les pasó desapercibida la compra del voto. Y en la reforma energética del 2013 les pasó desapercibida los cañonazos de dinero de Odebrecht. Por eso, a algunos consejeros del INE les decimos desde aquí que no tienen autoridad moral. Y en el fondo, así como hablan despectivamente de los pueblos originarios, de los indígenas, en el fondo odian la participación del pueblo, odian la idea de un pueblo libre, participativo. ¿Y saben por qué? Están por cumplir 9 años al frente del Instituto Electoral y por eso ya les gustó. Piensan que la democracia es de ellos, pero no. La democracia es la soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes y para vigilarlos. No toleran la consulta popular. Pero eso sí, nunca vieron la compra del voto. Bajaron candidatos de la contienda por su parecer personal, sin argumentos legales, y esconden las casillas para que la gente no participe. No difunden, pero eso sí, ganan más que el presidente de la República. Así que yo les pregunto desde aquí, ¿qué va a pasar el próximo domingo? No oigo. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? Les pregunto otra cosa. Recientemente el presidente López Obrador propuso que los consejeros electorales sean votados por el pueblo de México. Levanten la mano los que estén de acuerdo. ¡Que viva la democracia! Ningún presidente a partir de ahora podrá ignorar la voluntad de su pueblo, porque sabe que a los 3 años será sujeto a revocación de mandato. Así que el pueblo pone y el pueblo... Y hoy, quien pone la consulta, su mandato a revocación, solo puede ser un presidente valiente, que sabe que el pueblo lo quiere. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde aquí
Desde este monumento a la revolución, le decimos que no lo van a vencer las calumnias. Nada, porque tiene un pueblo que lo acompaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo. Está solo, no está solo. ¡Más fuerte! Desde el monumento a la revolución, esta, nuestra ciudad, nuestra querida Ciudad de México, es una ciudad libertaria. Aquí en este lago vivieron nuestros antepasados. Por estas calles caminaron los independentistas. Por estas calles entró el ejército trigarante. Por allá, por Reforma, llegó Benito Juárez después de vencer la intervención francesa. Por estas calles caminaron Madero, Zapata, Villa. Y aquí, en el monumento a la revolución, están los restos del general Lázaro Cárdenas del Río. Y desde aquí sentimos su grandeza, su enseñanza, su amor al pueblo. Y por eso desde aquí decimos, somos herederos de la grandeza de México y de su pueblo. Estamos aquí con nuestro pueblo solidario y luchador, con las mujeres libres que luchan todos los días en esta ciudad. Por eso pregunto, ¿quién va a participar el próximo domingo? ¿Quién defiende la reforma eléctrica del presidente López Obrador? ¿Quién le dice al presidente, no está solo? Somos millones, millones de mujeres y hombres que luchan por la democracia y el camino del bienestar. ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Viva la democracia participativa! ¡Viva la soberanía! ¡Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo! ¡Viva nuestra patria! Libre, democrática, soberana. ¡Viva México! El aplauso y gracias.